Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar en nuestro estudio de los jueves con nuestro taller de encuentros con Jesús. Y vamos a pedir a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que abras la palabra, Señor, para que podamos descubrir la verdad. Pedimos que tú nos enseñes lo que quieres que hoy, lo que tú quieres que aprendamos hoy acerca de este pasaje que vamos a estudiar. Te lo pedimos y ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora el tema de hoy es Jesús y el paralítico de Betesda. Muy bien. La base bíblica la encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Se los voy a leer yo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así, versículo 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Muy bien. Este es el versículo 16. Pero les quiero hacer mención que en la nueva traducción viviente tiene una nota al pie de página, porque el versículo 4 no lo pueden leer. ¿Quieren vean? Y se va a pasar, en la nueva traducción viviente se pasa del versículo 3 al 5. Porque algunos manuscritos no traen, algunos manuscritos agregan una parte al versículo 3 y agregan el versículo 4. ¿Sí? Se los voy a leer. Lo que agregan en el versículo 3 dice, esperando un determinado movimiento de agua. Versículo 4, que es clave para el pasaje. Dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua, después de que se agitara, quedaba sana de cualquier enfermedad que se tuviera. Si quieren, podemos leer nuevamente el 3, 4 y 5 para que lo leamos corrido y entendamos esa parte. Dice, versículo 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban tendidos en los pórticos, esperando un determinado movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua, después de que se agitara, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y luego ya viene cuando Jesús lo vio y empezó la conversación. ¿Ok? El tema es que
Este pasaje está hablando de una escena en donde, para empezar, había mucha gente en Jerusalén, ¿sí? Porque, si se fijan al principio, habla de que Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados, ¿sí? De los judíos. Hay tres festividades principales de los judíos. Los judíos estaban dispersos por varias zonas geográficas, pero había tres festivales o fiestas que los hacían, ellos tenían la obligación, religiosamente ellos los varones tenían que regresar a Jerusalén y estar presente en las festividades. La fiesta de la Pascua, también llamada fiesta de los panes sin levadura, el festival del Pentecostés, también llamado la fiesta de las cosechas, y el festival de las enramadas. En el pasaje no se aclara cuál de los festivales era, nomás dice que Jesús fue para celebrar un día de fiesta, ¿sí? Pero sí nos deja claro la razón por la que Jesús se encontraba ahí. Él era convocado, como todos los varones judíos, para participar de esas festividades. Y en ese pasaje se encuentra en una área donde hay un estanque. Y los versículos 3, 4 y 5 te explican que ahí sucedían milagros de sanidad. Entonces estaba lleno de cojos, ciegos, paralíticos, gente enferma, gente... Y era el primero que entró. Sí, cuando descendía un ángel y agitaba el agua, el primero que se metiera al agua se sanaba. ¿Sí? Para empezar, estamos leyendo algo sorprendente, ¿verdad? Ahí sucedían cosas, sanidades milagrosas. Dios puede operar de muchas maneras, ¿verdad? Lo hacía así, de esa forma, y era conocido por todos, al grado que todos los enfermos ahí se juntaban, con la esperanza de que alguien les ayudara para entrar al agua primero. Obviamente los más complicados, un cojo como quiera se mueve, pero un paralítico, pues ¿cómo le hacía? ¿No? Y aquí estamos hablando de que el personaje, el hombre, era un paralítico, ¿sí? Estaba en una condición, este hombre estaba en una condición deplorable desde hacía mucho tiempo. También hay una relación en cuanto a su condición y el pecado, porque dice que debido a su pecado pasado llevó su aflicción por 38 años. ¿Sí? Y aquí, un pequeño paréntesis, hay enfermedades que sí son provocadas por pecado. ¿Sí? O sea, sí, el pecado sí puede provocar algún tipo de enfermedad. No vamos a generalizar, pero sí la Biblia te enseña esto, te está diciendo así. Por eso Jesús le dice, has quedado sano, ya no peques más, no sea que algo mucho peor te venga. Iba a llegar, perdón. Entonces, este hombre paralítico estaba rodeado de muchas personas atribuladas, enfermas igual que él, y esperando que algo les ocurriera, ¿sí? Había un grupo de personas ahí que estaban esperando un milagro. Si estas personas pudieran meterse al agua, cuando el ángel viniera, podrían sanar, pero no podían lograrlo por sus propios medios, porque estaban impedidos. Necesitaban que alguien los acercara. Así es. Después de 38 años, la enfermedad de este hombre, pues ya era una manera de vivir. O sea, él ya estaba acostumbrado a ser un paralítico, ¿sí? Nadie lo había ayudado jamás. Imagínense nada más la situación. O sea, se sabía que ahí ocurrían milagros, pero pues pareciera que pocas personas tenían la disposición de ayudar a los paralíticos a que sanaran, ¿verdad? Entonces él estaba en esa condición, ¿no? Nadie lo había ayudado jamás y no tenía la esperanza de llegar a ser sano. Su situación parecía no tener solución, ¿sí? Cuando te sientes atrapado en un problema, no pierdas la esperanza, porque Dios puede ayudarte en la más complicada de las situaciones en las que tú puedas encontrar. ¿Okay? Es una enseñanza que vemos aquí. De hecho, es muy probable que Dios quiera que cumplas algún propósito especial a causa de la situación que estás viviendo. ¿Por qué? Porque muchos han podido ministrar eficazmente a otros que sufren debido a que ellos ya triunfaron sobre los mismos sufrimientos. Triunfaron por la gracia de Dios. Pero que Dios te haga pasar por alguna situación y te consuele en alguna situación es para que tú vayas y des ese consuelo a otro. La experiencia, el sufrimiento que tú atravieses tiene un propósito.
Y eso es algo que tenemos que, a veces es uno de los consuelos que tenemos para nuestras aflicciones, porque sabemos que Dios lo puede usar para bien, para nosotros o para alguien más, generalmente para alguien más. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aquí vemos la gracia de Dios obrando. ¿Sí? El nombre Bethesda, que es el estanque de ese lugar, dice, el estanque de Bethesda, la palabra Bethesda significa casa de misericordia o casa de gracia. ¿Sí? Y es lo que llegó, o sea, el significado se cumplió en la vida de este hombre, porque él recibió la gracia de Dios. ¿Sí? Gracia significa bondad para el que no la merece. Podemos hablar de gracia y de misericordia. Misericordia es no darte el castigo que mereces, perdonar. Y gracia es sí darte la recompensa que no te mereces. ¿Sí? En otras palabras, gracia es recibir el favor de Dios cuando no lo merecemos. ¿Y cuándo somos merecedores del favor de Dios? Nunca lo fuimos. No lo somos ni lo seremos. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener bien claro. Jesús vio a una multitud de enfermos, pero escogió solamente a un hombre y lo sanó. Este hombre no era más merecedor que los demás, pero Dios lo escogió para derramar su gracia y su favor. Así le plació. Es su manera de operar. No puedes cuestionarlo, tampoco es fácil explicarlo. Es un cuadro hermoso de salvación, es como una analogía de la salvación. Y es un cuadro, nos muestra cómo debemos humillarnos al saber que hemos sido escogidos en Él. ¿Sí? Y no debido a nuestros méritos, sino por su infinita gracia. ¿Sí? Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice, Efesios 1, 4 al 6. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacer. ¿Sí? Fíjense cómo aquí dice que antes de haber hecho el mundo, antes de haber sido creada, nada de lo que vemos, Él ya nos había amado y nos había elegido, y por medio de Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, ¿qué espera Dios de mí? Que nos mantengamos santo. La palabra santo es separado para Dios, ¿sí? No perfecto, eso jamás lo vamos a lograr nosotros en este tiempo, pero sí que tengamos una actitud de estar separados para Él, que sepamos a quién pertenecemos. Dios nos amó primero y nos dice aquí, nos eligió, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. O sea, qué privilegio más grande. A veces nos enorgullecemos de cosas súper triviales. Y si en algo deberíamos de gloriarnos es en que le pertenecemos a Él. ¿Sí? Perdón porque ando un poco mormado. Entonces, lo que Cristo dice en Juan 5:21 se aplica aquí. Él da vida a los que quiere. Fíjense, el libro de Juan 5, el capítulo 5, versículo 21. Dice, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿Sí? Entonces no podemos explicar tan fácilmente la gracia de Dios. Fíjense lo que viene en Romanos capítulo 9, Romanos 9 del 14 al 16. Dice, versículo 14, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, Dios es quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Y aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Dice Dios, tendré misericordia de quien yo quiera, de quien yo quiera.
pero no es una actitud caprichosa de Dios. El tema es que Él ya conoce el resto de nuestra vida y cómo vamos a responderle. ¿Sí? O sea, Él sí puede decir desde hoy cómo va a concluir tu vida. Pero no te juzga hoy, te da oportunidad. Mientras sigas vivo, puedes corregir tu rumbo. Por eso Él dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera, porque yo ya sé lo que va a pasar. Por eso Él puede determinar desde hoy quién va a recibir su gracia y su misericordia y quién no. ¿Verdad? Pero nosotros como no tenemos ese conocimiento de cuál va a ser el desenlace, pues siempre debemos de agradecer cada día por la oportunidad de corregir nuestro rumbo y de caminar en el camino de Dios. ¿Sí? Es la oportunidad que tenemos cada día. ¿Sí? Si no te has arrepentido de tus pecados, tú que estás viendo este video, hoy tienes esa oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Y esa es la misericordia de Dios. Por si, pero si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia, nadie podría ser salvos. Hay una doctrina falsa que se enseña muy comúnmente, donde nos dicen que sí, la salvación es por gracia, pero le tienes que añadir algo, ¿sí? Añadir o buenas obras, o tradiciones, o rituales, o ceremonias, otro tipo de cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Dice el libro de Romanos capítulo 11, versículos 32 al 36. Dice, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas vienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Sí? Entonces, Él, él, él ya conoce el corazón del humano y todos tenemos la misma condición, estamos perdidos. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón. Todos, dice aquí, Él encarceló a todos a la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Nadie se sale de esa condición. El que crea que por sus propios medios puede ganarse el favor de Dios y estar en su presencia algún día, pues está equivocado y no está pensando en el Dios de la Biblia. ¿Sí? Porque la Biblia lo explica muy claro. Es como decir, todos están perdidos y me necesitan. ¿Sí? Según los fariseos, cargar una camilla, vamos a hablar de otro aspecto del pasaje. ¿Sí? Si recuerdan rápido, ahorita vamos a pasar a devolvernos al pasaje. Mejor leo los comentarios. Dice, según los fariseos, cargar una camilla en el día de descanso era trabajo y por lo tanto una violación de la ley. En realidad, el hombre paralítico que fue sanado, que Jesús le dijo, toma tu camilla y anda, él no estaba violando ninguna ley del Antiguo Testamento. Lo que estaba violando era una interpretación de los fariseos sobre ese mandato, que viene en Éxodo 20, versículo 8, que dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Sí? Entonces, los fariseos habían añadido cientos de reglas a la ley. La Biblia no te, las escrituras, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia no te prohibían específicamente eso. Pero los fariseos habían creado una serie de reglas de hombres para tratar de ellos hacer su guía de cómo cumplir los mandamientos. Entonces, realmente Jesús, ¿por qué? ¿Cuál es otra forma en la que sabemos que no fue pecado lo que hizo el paralítico al cargar su camilla? Era día de descanso, ojo. El día de descanso, si estaba en la ley, era el sábado, sabbat, y se acostumbraba que no lo dedicabas al Señor. Es como lo que hacemos ahora los domingos, ¿verdad? Entonces, eso es correcto. Sí hay una ley, sí hay sí había, antes del sacrificio de Jesús, había que cumplir con esa regla.
Sin embargo, una comprobación que tenemos en el mismo pasaje de que eso no fue pecado es porque Dios le dio esa instrucción. Y es imposible que Jesús, vaya, el mismo Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. No podía ser pecado porque Jesús no le hubiera dado esa instrucción. Él no le hubiera dicho, rompe la regla, rompe la ley. Entonces lo que estaba, como ahorita dijimos, lo que sí rompió era la interpretación de los líderes judíos, de lo que ellos creían que debiera ser esa ley. Entonces, fíjense nada más, un hombre que no caminaba hacía 38 años había sido sanado. Un milagro. ¿Sí? 38 años, no es cualquier cosa. No es el que se quedó una semana y no pudo caminar y luego ya volvió a caminar. No te sorprende. O no te sorprendes tanto. Pero alguien que tú lo conoces porque es de tu pueblo, que tiene 38 años y tal vez más de la mitad de su vida sin moverse y de repente camina, pues es sorprendente. Sin embargo, a los fariseos les preocupaban más sus leyes mezquinas, sus reglas de hombres, que la vida y la salud de un ser humano. Aunque estaban presenciando un poderoso milagro de sanidad, lo único que veían era la violación de una de sus reglas. ¿Sí? Aquí la enseñanza es que no dejemos que nuestras reglas humanas sean un obstáculo para el operar del Espíritu Santo. Concentrémonos en las personas y en sus necesidades para darles prioridad a que el Espíritu Santo opere y que haya salvación para esas personas. Y lo comento porque en verdad te vas a encontrar con estas cosas en una congregación o en otra. Cada congregación tiene sus dones, su operar del Espíritu Santo y suceden cosas distintas. Y de repente vamos a encontrar manifestaciones que no las entendamos, porque pues no es lo que yo estoy acostumbrado. Pero eso no quiere decir que no vengan de Dios. Aquí los fariseos estaban enfrente de un milagro sorprendente, pero como no cuadraba con sus reglas humanas, despreciaron ese hecho y no agradecieron a Dios, ¿sí? Porque era para que todos los que estaban presentes y se dieron cuenta le dieran gracias a Dios por ese milagro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te hizo sano a ti, pero te da la esperanza de que tú puedes ser sanado, ¿verdad? Entonces, este hombre había sido cojo, paralítico, pero de repente podía caminar perfectamente. Qué gran milagro. Sin embargo, le hacía falta un milagro superior, el perdón de sus pecados. Estaba alegre por su salud física, porque dio testimonio con los judíos y les dijo, fue Jesús el que me sanó. Pero para estar espiritualmente sano, tenía que apartarse de sus pecados y buscar el perdón de Dios. ¿Sí? La sanidad física es importante, pero no es más que una parte de los beneficios que Dios te puede dar. ¿Ok? Hay un beneficio más importante y ahorita lo vamos a retomar este punto. Entonces, algunas preguntas para el pasaje que acabamos de leer es, ¿qué esperaban junto al estanque todos los que estaban ahí, todos los enfermos? ¿Qué estaban esperando? Que se quitara el agua para poder pasar. Así es, para recibir su sanidad, ¿verdad? Lo que estaban acostumbrados y era conocido por todos. ¿Qué sucedía con el primero que entraba al agua? Pues precisamente eso, se sanaba. ¿Sí? ¿Qué le preguntó Jesús a este paralítico? ¿Y qué le contestó el paralítico? Jesús le pregunta si le gustaría recuperar la salud y él le dice que no podía porque no tenía nadie que lo metiera al estanque. Sí, fíjense cómo Dios, en ciertas circunstancias, no necesariamente de enfermedad, pero vamos a hablar de un ejemplo de enfermedad. Tú puedes estar enfermo y puedes tener poca fe de ser sanado. Entonces Jesús, lo que le estaba preguntando, es evidente que quería ser sanado. Es, lo que le estaba preguntando realmente era, ¿crees que puedes ser sanado? ¿Sí? O sea, ¿crees que yo te puedo sanar? Y esa es la pregunta que a veces Dios nos va a hacer. Porque a veces sí, se vienen circunstancias complicadas y no vemos la solución, pero vamos a creer en que Dios puede. Y si es su voluntad o no, ese es otro asunto. Pero
la fe en que Él puede hacerlo debemos tenerla siempre, ¿sí? Entonces, y el hombre no lo vamos a juzgar por lo que contestó, tal vez nosotros hubiéramos respondido lo mismo. Ya tenía 38 años sin caminar, dijo, no, no puedo, o sea, no he sido sanado y no puedo, está complicado porque pues nadie me ayuda, ¿sí? Entonces, ¿y qué fue lo que les molestó? Bueno, ¿qué sucedió con este hombre? Pues Jesús le da una instrucción y lo sana milagrosamente. De hecho, ni siquiera fue necesario que no se metió al que estanque. se metiera al estanque. ¿Por qué? Porque pues, él tenía el poder directo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les molestó a los judíos? Que Sí, que trabajara en el día de reposo. Aunque podemos intuir que su inconformidad era con Jesús. Sí. ¿Sí? O sea, querían desacreditar el milagro porque no cuadraba con su sistema religioso. Así es. Y muy bien, con eso vamos a continuar con las preguntas de opinión general. ¿Habrá gente que espera un milagro para su necesidad? Definitivamente. Y de hecho, esa es la actitud que debiéramos tener todos en cuanto al Padre Celestial, o sea, a quien puede realmente darnos la solución a todos nuestros problemas y necesidades. El Salmo 34, versículo 6 dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. ¿Sí? Es un salmo, es un versículo, pero que dice mucho, ¿verdad? Y aquí dice, oye, cuando tú estés en verdadera necesidad, en un momento desesperado, cuando ya tú dices, esto ya no tiene solución, si tú realmente le pides a Dios, Él te escucha. De entrada, Él te escucha si tú estás en la relación correcta y estás llegando al Padre a través de Jesucristo. ¿Sí? Es el único camino. Tú, tú le muestras a Dios y Él conoce tu corazón y tú le pides que te saque de una dificultad. Tal vez no te va a dar la solución que tú estás esperando o en la forma en la que tú estás esperando, pero Él va a sacar ventaja y provecho de la situación. ¿Sí? A veces es consuelo, ¿sí? A veces es la respuesta. ¿Perdón? Así es. Si hay una tristeza que viene de Dios, que es la tristeza que me hace acercarme a Él. ¿Sí? Entonces todo puede ser usado para el bien de los que lo aman. Lo viene en Romanos. ¿Sí? Dice, todas las cosas obran para bien de los que lo aman. Eh, ¿A qué cosas recurre la gente con tal de obtener salud? Es una pregunta de opinión general, que se les ocurra. ¿Sí? Y yo les voy a leer un pasaje. Si alguien quiere responder algo, es libre de comentarlo. Pero yo les voy a leer en el libro de Marcos. Vamos a recordar un pasaje. ¿Se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Sí. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29, que dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años. Había gastado todo lo que tenía para pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocaras su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. O sea, ¿qué recurrimos? ¿Qué recurre la gente? Hay medios legítimos y medios ilegítimos. Medios legítimos son todos los que Dios creó, la ciencia, la medicina, medicamentos, tratamientos. Cada vez hay más avance y se favorece mucho la atención de enfermedades y de accidentes. ¿Sí? Sin embargo, no siempre va a ser la única manera. A veces, aunque tú tengas acceso a muy buena atención médica, pues tu padecimiento pues estás en un grado más complicado o simplemente tu cuerpo ya no va a resistir un tratamiento más, ¿sí? Entonces,
siempre hay que acudir con esos medios, ¿sí? Pero nunca dejar de ponerlo todo en manos de Dios y pedirle a Dios que haga la obra. A veces Dios puede sanar milagrosamente y hemos escuchado testimonios de ese tipo, personas que tenían un tumor y luego les hacen un estudio y ya no está. ¿Sí? ¿Cómo lo explican? A veces los médicos dicen, no hay explicación. ¿Sí? Entonces, es genuino buscar ese tipo de medios, porque sí son aprobados por Dios. De hecho, hay una falsa enseñanza o una falsa creencia a veces, personas que están confundidas y que dicen, no, yo me sano por fe. Pues tal vez Dios quiera obrar un milagro, pero tal vez te está Pero sí poniendo, están los medios. sí, tal vez te está poniendo los medios y no quieres tú atender. Es como el que quiso ser rescatado y pedía que Dios lo rescatara y no, Dios nunca vino. Vino un esquimal. ¿Quién crees que lo mandó? ¿Sí? O sea, es como creer, no, a mí me sanó el médico. Pues sí, ¿y quién le dio vida al médico? ¿Y quién creó la medicina? ¿Quién creó la sabiduría que hay ahí para el conocimiento del cuerpo humano que puedas atenderte? Sí, o sea, es como necio creer que Dios no está en todas esas acciones buenas, ¿verdad? Entonces aquí el punto es centrar nuestra visión en que Dios está siempre detrás de cualquier situación. Detrás, enfrente, arriba y abajo. O sea, está siempre Dios presente en cualquier situación y Él tiene el control de las cosas. Porque al final de cuentas, que nosotros perdamos la vida en este plano terrenal, pues no es nuestro mayor problema. De hecho, si estamos bien con Dios, entonces es ganancia. ¿Sí? No es fácil que lo aceptemos, ¿verdad? Y cuando nos toca estar conscientes y esperando el momento, pues no va a ser fácil. Pero la realidad es esa. O sea, que un hijo de Dios pase del plano terrenal al espiritual no es más que misericordia y gracia de Dios. Ya te fuiste, ya te graduaste. Sí, 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 sí. Sí, pero no, o sea, pero a veces no queremos que eso pase. Y está bien. No es que quieras ya dejar todo atrás y ya no me interesa la vida, ¿no? La disfrutas, ¿no? Estás bien, o sea, quiero estar aquí, quiero cumplir mis planes, quiero que Dios me use, quiero muchas cosas. Pablo decía, dice, yo estoy en un conflicto, estoy parafraseando, dice, estoy en un conflicto porque pues, quiero estar con mi Señor, pero tengo aquí mucho trabajo y por ustedes me esmero, porque sé que mientras Él me tenga aquí, yo tengo mucho que hacer, pero en Él estará allá. Cuando no anhelamos estar en la presencia de Dios, allí hay algo, como que algo no cuadra, ¿verdad? El Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, debiéramos anhelar estar con Él. Y eso lo podemos demostrar de muchas formas. Por eso el tiempo devocional, tu tiempo de comunión con Dios todos los días, es importante. Es una evidencia de que tú lo anhelas. Porque si estando aquí y teniendo, todos tenemos oportunidad. Todo el que maneja Facebook, Instagram o WhatsApp tiene oportunidad de pasar un tiempo en la presencia de Dios. Y si teniendo acceso, manera, espacio y tiempo, no lo hacemos, entonces estamos contradiciendo. Porque sí, Dios sí te da la oportunidad de disfrutar de su presencia, estando tú en la intimidad, en tu tiempo íntimo con Dios. No el domingo en la congregación, no en el estudio bíblico, eso es diferente. Eso también es parte de gozar de la presencia de Dios, pero yo hablo de esa intimidad donde lo buscamos para que Él nos infunda fuerzas para salir adelante y nos dé guía y nos dé sabiduría y simplemente disfrutarlo a Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué hábitos o conductas acarrean enfermedades? Pues vicios, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Malos hábitos alimenticios, y lo tenemos que decir y no nos gusta escucharlo, ¿verdad? Pero también hay que, sí, a veces o sea, dormir mal descanso, no hacer ejercicio. Hay muchos hábitos que de manera física van a afectar el desempeño de nuestro organismo, ¿verdad? Dice el libro de Oseas, versículo 7, capítulo 7, versículo 5.
Oseas. Dice, durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. ¿Sí? Solo está hablando de los vicios, ¿no? Dice, se emborrachan con vino. ¿Sí? Y de lo que te habla es de que pues hay consecuencias, ¿verdad? No solo en consecuencias sociales. Y aquí habla de se emborrachan. No es lo mismo tomarte una copa de vino a emborrachar. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar también el, o sea, a- asimilándolo al pasaje es, oye, sé cuidadoso con tu cuerpo para que no caigas en una enfermedad por un tema de esto. No te provoques tú un daño. Lamentablemente hemos conocido personas que han llegado hasta la muerte por un mal hábito, por un vicio, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice al paralítico, ya está sano, no peques más para que algo peor no te sobrevenga, le está diciendo, tus pecados te tenían así. ¿Sí? O sea, está asociando su enfermedad con el pecado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué resulta? ¿El pecado tiene consecuencias? Sí, por supuesto. Y no solo física. La más fuerte es la consecuencia espiritual. ¿Sí? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, si alguien lo quiere leer, capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Nada más si se quieren acercar el micrófono, por favor. No lee. No vayan a decir, mi libro no tiene Judas. Ya. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí. Entonces, ese es el ciclo. ¿Verdad? Primero somos tentados por nuestros propios malos deseos, por nuestra concupiscencia. ¿Sí? Luego esos deseos nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos, ya se convierten en acciones. ¿Sí? Pero ¿cómo empiezan como un deseo, como un pensamiento? ¿Sí? Que viene desde nuestro interior. Y luego se convierten en actos y en pecado. Y cuando ese pecado se deja crecer, provoca la muerte. ¿Sí? Da luz a la muerte. ¿Sí? Entonces, no menospreciamos el efecto del pecado. Que una cosa es que Dios pueda sacarle provecho de alguna forma, ¿sí? Que de hecho hay una predicación, las ventajas del pecado. El nombre es polémico, pero cuando tú ves la predicación completa te das cuenta que aunque el pecado tiene consecuencias y el pecado va a ser juzgado, el pecado nos separa de Dios, temporalmente Dios puede sacarle provecho. El que peca eres tú, pero Dios puede utilizar eso para, este, para darte una lección, ¿verdad? A veces hasta humildad, te enseña humildad cuando estás queriendo tener un grado de soberbia. Es como el apóstol Pablo que pedía que le quitaran la enfermedad. Dijo él, bástate mi gracia. Bueno, era porque él dice, Pablo explicaba, Dios me dio un aguijón en la carne para que evitara que me enorgulleciera. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro tema de los excesos, que ahorita hablábamos de los vicios, excesos perjudiciales, pues es evidente que debemos evitarlo, ¿verdad? Dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14, si lo quieren leer. Romanos 6, 12 al 14. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Ok? Dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. O sea, no participen de esto. Ujú. No se, o sea, que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Sí? Ujú. Y habla de que en contrario a eso, utilicemos nuestro cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto. Al haber creído en Cristo y recibir el Espíritu Santo, el pecado ya no es más su amo. Si aquí ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, pero sí viven en la libertad de la gracia de Dios, la libertad que Dios nos da para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, para luchar contra el pecado. ¿Verdad? Ujú. Dice, ¿puedes mencionar algunas cosas que dañan tu salud física? En Romanos 13, versículos 13 y 14, se los leo yo. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la obscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístase con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Sí? Hay que estar alertas por nuestra manera de vivir. Y dice aquí algo muy claro, que es una recomendación. Nosotros pertenecemos al día, a la luz. Dice, vivamos con decencia a la vista de todos. ¿Sí? No solo es por el beneficio que tenemos nosotros de estar bien con Dios, sino tenemos que corregir nuestra conducta y comportamiento, porque hay personas que van a experimentar de la gloria de Dios a través de nosotros. Se espera que así sea. Ujú. Se espera que hagamos una diferencia en la Tenemos sociedad, testimonio. ¿sí? En tu familia, en tu trabajo, en tu colonia, en donde te encuentres, ¿sí? Y eso tiene beneficios para ti, ¿verdad? Porque obviamente, si no participas de este tipo de cosas, te libras de muchos efectos físicos, ¿verdad? Habla de borracheras, habla de promiscuidad sexual, inmoralidad, peleas, envidias, son puros conflictos. Tú Ujú. te evitas de eso y vives mejor, Sí. ¿sí? Una pregunta personal podría ser, ¿necesitas un milagro de sanidad? Es el libro de Salmos, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame, tu amor inagotable. Por tu amor inagotable, sálvame. Y este salmo, este capítulo 6 de los salmos, habla en esta parte de la actitud que debemos de tener cuando estamos en necesidad. Lo decíamos al principio. Dios puede sanarnos milagrosamente, no importa lo que estemos pasando. Tú o un familiar tuyo. A veces las personas se sanan, como lo hemos visto, por la fe de los que están a su alrededor. ¿Sí? Tenemos que tener esta actitud, verdaderamente creerle a Él. No Ujú. solo, Sí. no solo creer saber que Él quiere, sino estar convencido de que puede y esperar, si es su voluntad, que suceda. ¿Sí? Milagrosamente o gradualmente o a través de algún procedimiento médico o como venga la sanidad, ¿no? ¿Has buscado, esto es importante, has buscado en lugares o por medios ilegítimos tu sanidad? Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice, sí,
Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en la brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paz. Y esto pues hay que considerarlo porque en la actualidad pues hay muchas formas en las que el enemigo, en las que Satanás está disfrazando el ocultismo, está disfrazando medios ilegítimos y te los disfraza como medios legítimos, ¿no? Ahí conocemos todos, por ejemplo, la Ouija. La Ouija es un juego que parece, hasta te lo venden como en la juguetería, Sí. pero es invocación de demonios, es invocación de espíritus, ¿sí? Sí, es un juego de mesa. Así es, y te lo venden así de esa forma. Y la adivinación, hay gente que va a que le lean las cartas, o que va con hechiceros a hacer ahí amarres o cosas raras. Incluso aquí en la ciudad hay lugares donde lo hacen, ¿verdad? Entonces, todo esto debemos evitarlo, porque no son los medios de Dios. Si tú vas por ejemplo, una hierbera, por no decir hechicera o bruja, y vas y le pides un milagro, ¿sí? Vamos a hablar de sanidad, y te lo da. Si te lo da, no viene de Dios, porque no son medios que Dios aprueba, porque aquí lo dice, ¿sí? Entonces, ¿quién te lo dio? Te lo dio Satanás. También Satanás hace milagros, nada más que te los va a cobrar. Y ese es el problema más grave, ¿sí? ¿Crees que Jesús puede y quiere sanarte y darte el perdón de tus pecados? Dice en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31. Dice así: Jesús regresó al mar de Galilea y subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Aquí te explica claramente que Jesús le llevaron a una inmensa multitud. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Y dice que las sanó a todas. Esto refleja la intención y el deseo que Dios tiene de sanar, ¿sí? Y Él espera que tengas esta fe necesaria para activar esa sanidad, ¿no? Ahora, ¿estás listo para recibir tu milagro, tu sanidad, el perdón de pecados? Dice el libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 19 al 22. Salmo 107, 19 al 22. Dice así: Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Fíjense esa parte. Dice, Él envió su palabra y los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte. Aquí no estamos hablando solamente de una sanidad física, una sanidad que va a ser temporal, porque al final un día vamos a morir. Aquí está hablando que Dios tiene el poder para arrebatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Y vamos,
mientras no nos arrepintamos de nuestros pecados y no creamos en el Evangelio, no creamos en el sacrificio de Jesús en la cruz, vamos rumbo a la destrucción, vamos rumbo a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Pero Dios tiene el poder, si creemos en Él, para rescatarnos de eso. Y ya para terminar, les quiero comentar que este hombre había sido lisiado o paralítico, pero ya podía caminar. Era un milagro sorprendente. Sin embargo, todavía necesitaba un milagro mayor, el perdón de sus pecados. Ahorita lo comentábamos. Se encontraba muy feliz por la salud que había recobrado, pero tenía que apartarse de sus pecados y buscar el perdón de Dios para lograr la salud espiritual, para lograr la salvación y la vida eterna. Y a ti que estás viendo este video, te digo que el mejor regalo que hoy puedes recibir es el perdón de tus pecados y la salvación y vida eterna. No rechaces más tiempo este maravilloso regalo que Dios te quiere ofrecer gratuitamente. Si deseas arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón de Dios, si deseas rendir tu vida a Cristo, por favor contáctanos a través de este canal de YouTube para ayudarte y guiarte en el proceso. Que Dios te bendiga. Gracias. Terminó. ¿Podemos poner stop?